Jeffrey Dahmer, conocido como el carnicero de Milwaukee, es uno de los criminales más infames en la historia del crimen en Estados Unidos. Se le incluye en un grupo de notorios criminales como Ed Gein, Charles Manson, Dennis Rader, Ted Bundy y John Wayne Gacy, que podrían ser descritos como integrantes de un panteón de monstruos. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, en el seno de una familia de clase media. Durante su infancia fue un niño enérgico y sociable, con un gran amor por los animales y un entusiasmo por los juegos. Después de mudarse 3 veces, se tornó introvertido y extremadamente tímido. Aunque tenía un perro al que adoraba, eso no detuvo su creciente aislamiento. Su padre intentaba activamente incentivarlo a socializar con otros niños, preocupado por el posible desarrollo de un complejo de inferioridad en Jeffrey. Cuando tenía 10 años, el matrimonio de sus padres empezó a deteriorarse gradualmente. Era común que discutieran, y en su adolescencia, Jeffrey frecuentemente se escapaba al bosque durante estas disputas. Aunque seguía amando a los animales, su interés se desplazó hacia su anatomía interna. Empezó a recoger animales muertos que encontraba en la carretera. Los llevaba en bolsas de basura al patio trasero de su casa, y allí los diseccionaba y deshuesaba. Durante su adolescencia, mientras exploraba su sexualidad, Jeffrey Dahmer se entregó a prácticas que vinculaban la violencia con el sexo, un patrón que influiría profundamente en su comportamiento y acciones futuras. Sentía atracción hacia los hombres y desarrolló fantasías en las que los seducía. Mantenía relaciones sexuales con ellos y luego los asesinaba. Estos pensamientos obsesivos se convirtieron en su única fuente de excitación sexual. Atormentado por estas recurrentes fantasías de sexo y muerte, Dahmer empezó a beber como un intento de suprimirlas, y también utilizaba el alcohol para evadirse de las continuas discusiones de sus padres. En el instituto, Dahmer era conocido como el payaso de la clase, comportándose de manera educada con los profesores y siendo divertido con sus compañeros. Demostraba capacidad para obtener buenas calificaciones y completaba sus deberes cuando la materia le interesaba. Sin embargo, en los últimos años escolares, comenzó a desligarse de sus estudios y perdió interés en mantener relaciones sociales, que son cruciales durante un período tan volátil como es la primera etapa de la vida. Finalmente, las fantasías más perversas ocuparon un lugar preponderante en su vida, intensificándose hasta el punto en que ya no le bastaba con imaginarlas, sino que sentía la necesidad imperiosa de actuarlas. Inmediatamente después de finalizar sus estudios secundarios, Jeffrey Dahmer comenzó a perpetrar actos criminales severos. Tras su graduación, sus padres se divorciaron. Lionel Dahmer se mudó a un motel cercano, mientras que su madre se trasladó a Wisconsin con su hijo menor, David, dejando a Jeffrey solo en el hogar. Durante el verano de 1978, cometió su primer asesinato. Regresaba en su automóvil de tomar unas cervezas en un bar, cuando recogió a un joven autostopista llamado Stephen Hicks. En su casa, Dahmer ofreció cerveza y marihuana a Hicks. Cuando Hicks quiso irse, Dahmer, en un arrebato, lo golpeó en la cabeza con una mancuerna y lo estranguló con la misma. Preso del pánico, llevó el cuerpo al sótano. Al día siguiente, compró un cuchillo de caza, abrió el abdomen de Hicks y cometió actos degradantes sobre las vísceras. Luego desmembró el cuerpo, lo colocó en bolsas de basura y lo cargó en su vehículo. En el trayecto hacia un basurero local, fue detenido por una patrulla de policía, pero por fortuna para él, no revisaron las bolsas y solo recibió una multa por exceso de velocidad. Atormentado, regresó a casa y escondió las bolsas en una tubería de desagüe en el sótano. 2 años más tarde, volvió, extrajo los huesos y los pulverizó con un mazo. Posteriormente, dispersó los restos por el bosque cercano. Los accesorios de la víctima, como pulseras y reloj, fueron lanzados al río. Después de su primer crimen,
Jeffrey Dahmer enfrentó un período turbulento debido a su adicción al alcohol. Intentó continuar sus estudios universitarios, pero abandonó después de reprobar todas sus asignaturas. También se alistó en el ejército, pero fue dado de baja prematuramente. En un esfuerzo por reconducir su vida, se mudó con su abuela en una localidad próxima a Milwaukee. Allí, Dahmer adoptó prácticas religiosas, dejó de beber y parecía haber controlado sus impulsos sexuales, hasta que un incidente en una biblioteca marcó un punto de inflexión. Una tarde, mientras estaba en la biblioteca, un joven se le acercó y le dejó una nota ofreciéndole favores sexuales en el baño. Este encuentro reavivó sus deseos dominantes hacia otros hombres. Sabiendo que sus inclinaciones no eran apropiadas, Dahmer robó un maniquí de una tienda para usarlo en sus prácticas solitarias. Sin embargo, este sustituto no logró satisfacer su creciente necesidad. Después de varios intentos infructuosos por reprimir sus impulsos, una noche en 1986, en un bar de ambiente gay, Jeffrey Dahmer conoció a Stephen Toomey. Se dirigieron juntos a un hotel para tener relaciones sexuales. Una vez en la habitación, Dahmer le añadió 4 somníferos a la bebida de Toomey para dejarlo inconsciente. Aunque Dahmer siempre afirmó no recordar lo sucedido, al despertar, Toomey fue encontrado muerto, con la cabeza colgando del borde de la cama, los brazos con múltiples contusiones y varias costillas rotas. Ante esta escena, Dahmer mantuvo la calma. Salió a comprar una gran maleta con ruedas. Regresó al hotel y metió el cuerpo dentro. Luego, tomó un taxi hasta el sótano de la casa de su abuela para desmembrarlo. El procedimiento fue similar al que realizó con su primera víctima, aunque esta vez decidió retirar los huesos del cuerpo y conservar el cráneo como trofeo. A partir de ese momento, Jeffrey Dahmer cedió completamente a sus impulsos. Continuó frecuentando clubes en busca de hombres para seducir y desmembrar. Después de drogar y estrangular a James Dockstader, en enero de 1988, mantuvo el cuerpo de su víctima oculto durante una semana, período durante el cual cometió actos de necrofilia. Una vez que el proceso de descomposición se aceleró y el olor se hizo evidente, procedió a desmembrarlo. Con su cuarta víctima, Richard Guerrero, actuó siguiendo el mismo procedimiento. Entretanto, dejó la casa de su abuela y se alquiló un piso en solitario, lo que aceleró el baño de sangre. Esta espiral casi acaba a comienzos de 1989, cuando un chico al que intentó seducir escapó de su apartamento y alertó a la policía. Por aquel hecho, cumplió 10 meses de condena por agresión sexual, pero no se descubrió su terrible secreto. 3 semanas después de salir de prisión, volvió a Milwaukee, donde comenzó una orgía de sangre que duraría todo un año, hasta bien entrado 1990. A pesar de sus antecedentes, nadie le investigó por las desapariciones de jóvenes que estaban ocurriendo en la ciudad, hasta un total de 13. Jeffrey Dahmer sentía una necesidad imperiosa por mantener sexo con personas cuya voluntad estuviera anulada. Para lograrlo, estando algunas de sus víctimas aún con vida, les practicaba trepanaciones craneales con un taladro, y luego les inyectaba un ácido suave en el cerebro, con ánimo de crear una especie de zombies a quienes poder controlar. Ante el fracaso de sus experimentos, Jeff las remataba. En un último intento por controlarlos, empezó a comerse los cuerpos, ya que confesó sentir que pasaban a ser una parte permanente de él. Aquello también le producía placer sexual. Poco a poco los restos de cadáveres se fueron amontonando en su apartamento, pero, a pesar de los malos olores que impregnaban el edificio, los vecinos no se alertaron. La captura de Jeffrey Dahmer ocurrió en julio de 1991. Tracy Edwards, un hombre de 31 años, logró escapar parcialmente drogado y desnudo del apartamento de Dahmer, donde estaba siendo retenido. Afortunadamente, logró detener a una patrulla policial que pasaba cerca. Durante el registro del apartamento, se encontraron más de 80 fotografías que mostraban cuerpos en diferentes etapas de desmembramiento,
una cabeza en el refrigerador y restos humanos en el congelador. También se halló un bidón con capacidad para 200 litros lleno de ácido, que Dahmer utilizaba para descomponer los restos humanos. Jeffrey Dahmer admitió su culpabilidad, pero argumentó demencia. Dado que el estado de Wisconsin no tiene la pena de muerte, la sentencia sería cadena perpetua si se le consideraba mentalmente competente. De lo contrario, sería ingresado en un hospital psiquiátrico. La defensa argumentó que Dahmer sufría de necrofilia, una condición compartida por otro conocido asesino, Carl Tanzler, lo que le eximiría de responsabilidad legal y lo llevaría a ser recluido en un centro psiquiátrico. Por su parte, la fiscalía afirmó que Dahmer había mantenido relaciones sexuales con las víctimas mientras estaban vivas pero inconscientes, siempre utilizando preservativos. Además, argumentaron que tenía control sobre sus impulsos, ya que cometía los crímenes solo en lugares donde se sentía seguro. Tras la deliberación de un jurado conformado por personas sin experiencia médica, se determinó que para ser considerado legalmente enfermo mental, Jeffrey Dahmer debía exhibir síntomas de tal condición en todo momento, incluso al cometer sus crímenes, momento en el cual se consideró que estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Finalmente, fue declarado culpable de 15 homicidios y sentenciado a 15 cadenas perpetuas, lo que suma un total de 937 años de prisión. Fue trasladado a la prisión de Columbia, en Wisconsin, donde buscó consuelo en la religión para redimirse de sus actos. Durante su estancia, afirmó que había sido poseído por el diablo, encontrando así una explicación para sus atrocidades. Recibió la visita de la hermana de una de sus víctimas y concedió varias entrevistas a los medios, algunas de las cuales contaron con la presencia de su padre. En noviembre de 1994, su vida llegó a un abrupto fin, cuando otro recluso, también condenado por asesinato, lo atacó en el gimnasio de la prisión y lo golpeó con una barra de pesas hasta acabar con su vida. Para algunos, esta fue la muerte que Dahmer merecía, mientras que para otros representó la privación del derecho de los ciudadanos a que cumpliera su condena por completo. If I didn't meet anyone at the bars, I'd go to the bath clubs and meet someone there, offer them money, and we'd go back to the apartment, have a few drinks. I'd have the sleeping pill mixture already prepared. Person would drink it, fall asleep, and that's when they would be strangled.